Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a ver cómo se dio el paso de los israelitas a Egipto. Este es el episodio 3. En el episodio anterior vimos la reproducción maratónica de Israel. Este hombre se reprodujo de una manera, pero prolífica, de manera olímpica, maratónica, por medio de 4 mujeres. Las 4 mujeres que van a tener, en primer lugar va a estar Raquel, que va a ser el gran amor de su vida. Esa va a ser su traga maluca. Este hombre, Raquel, va a ser ese amor, el primero y el único. Va a estar Lea, y también las criadas Bilha y Silpa. Estas van a ser las 4 mujeres con las cuales Israel se va a reproducir y va a tener a los 12 hijos, a sus 12 hijos, a los 12 hijos de Israel, que fueron Rubén, que es el primogénito. Luego en la lista sigue Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esos son los 12 primeros israelitas. Ahora, estos 12 primeros israelitas van a ser los patriarcas de las futuras 12 tribus, que será el futuro pueblo de Israel. Bueno, ahora resulta que para este momento, ahora el turno, en este momento del relato, es para el protagonismo de José, que es el hijo mayor de Raquel, el gran amor de Israel. Bueno, para Israel, prácticamente José era su verdadero primogénito. Pilas con ese detalle ahí. Él va a desarrollar un inmenso apego con ese hijo. Apego que terminó convirtiendo en favoritismo por encima de sus demás hijos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Eso está en Génesis 37, versículos 3 y 4. José empezó a crecer como un muchachito puro, activo y alegre. Manifestaba seriedad, manifestaba firmeza moral. Él escuchaba, se embobaba escuchando las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a Dios. Ahora, en la tienda de su padre había escuchado de sus propios labios la historia de la visión que había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Todo eso lo escuchaba José desde pequeño. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Israel y de cómo se habían cumplido. Y tan pronto como su mamá falleció, Raquel, sus afectos se aferraron más estrechamente a su papá y el corazón de Israel estaba ligado a este hijo de su vejez. ¿Está prestando tu atención? Pero al demostrar su predilección por José, se empezaron a levantar en contra de él los celos de los demás muchachos. No, y no crean, José también se empezó a afectar por ese favoritismo de su papá. Por dentro se comenzó a sentir como el más importante. Por muy fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño a José le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Los efectos de esa preferencia de Israel se manifestaban también en su propio carácter. José se volvió astutamente manipulador, tiraba la piedra y escondía la mano, medio lamboncito con Israel, consentido y mimado. Echaba al agua a sus hermanos con el papá cuando se portaban mal al tiempo que los sermoneaba. Y la vaina se sale de control cuando a Jacob se le ocurre, a Israel, ¿no? A esa altura del partido.
cuando a Israel se le ocurre obsequiarle a José una costosa túnica de colores como la que usaban las personas de distinción. Y la sangre le va a hervir a sus hermanos. La bilis se les va a salir por ojos, nariz y boca cuando José les relate 2 sueños que tuvo. Uno lo vimos al cierre del episodio 2. El segundo se los cuenta diciendo así: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y a su padre, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Eso se encuentra registrado en Génesis 37, versículos 9 al 11. Sus hermanos sintieron odio hacia la pureza que reprendía sus pecados. El mismo espíritu que animara a Caín se encendió en sus corazones. Como Israel tenía rebaños de ovejas en Siquén, fueron sus hijos a apacentar esos rebaños. Ahora, pasó algún tiempo después de que se fueron a apacentar los rebaños en Siquén y no tenía noticia de ellos, y el tiempo fue pasando y el padre pues empezó a temer por su seguridad, Israel. Ahora, a causa de la crueldad que habían cometido antes con los siquemitas, Israel tenía como ese temor de que ahí les hicieran algo por venganza. Ahora, ¿qué hace Israel? Mandó a José a buscarlos y a traerle noticias respecto a su bienestar. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece la cosa que se va tramando aquí? Mira, si Israel hubiera conocido los verdaderos sentimientos de sus hijos respecto a José, no le habría dejado ir solo con ellos, dice que a buscarlos. Pero Israel no conocía los alcances de sus propios hijos. Bueno, José va obedientemente y va pregunta por aquí que dónde están sus hermanos, va a un lugar, va al otro. Ahí indagando se entera que sus hermanos estaban en un lugar de nombre Dotán. Ellos se encontraban ahí en ese momento. Y ahí en Dotán por fin los encontró. Y bueno, y él preguntando por sus hermanos. Ahora, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, se dieron cuenta que José traía puesta la dichosa túnica de colores. No, hombre, pero es que este pelado tampoco colabora. O sea, las cosas se dan, el universo conspira para que lo que va a pasar ocurra. Imagínate, y ellos que lo ven llegando con la túnica de colores, que había sido la túnica de la discordia, que había sido el florero de Llorente, que había sido la gota que estaba rebosando la copa, y cuando lo ven de lejos, antes de que se acercara a ellos, se dan cuenta, pues la túnica de colores, ¿quién se pierde con una túnica de colores a la distancia? Pero ni el pensar en el largo viaje que había hecho para visitarlos, ni el cansancio y el hambre que traía José, ni el derecho que tenía a la hospitalidad y a su amor fraternal, aplacó la amargura de su odio. ¿Se imaginan ustedes cuando ya lo tienen cerca a pocos pasos y ellos están contemplando el vestido que tiene y se les vino a la mente que los sueños, que el favoritismo, que el papá lo abrazaba y toda esa cantidad de cosas que venían maquinando en la mente? Al ver su vestido, señal del cariño preferencial de su padre, los puso energúmenos, o sea, la sangre les volvió a hervir, la bilis estaba que se les estallaba y empezaron a murmurar entre dientes diciéndole el uno al otro: ¡ay, qué pereza! Aquí viene este soñador otra vez. En ese momento fueron dominados por la envidia y la venganza que habían fomentado secretamente durante tanto tiempo, conspiraron contra él para matarlo.
Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcasts, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. La Historia Profética del Mundo está presentando la serie sobre la historia del pueblo de Israel. Este es el episodio 3, donde estamos relatando cómo se dio el paso de los israelitas al imperio de Egipto, cómo fue que llegaron allá, cómo fue que esta gente terminó en esa tierra. Y nos encontramos viendo el segundo segmento, momento crudo en el que los hermanos mayores de José conspiran para asesinarlo, producto de la envidia que tenían contra él, alimentados por el odio que empezó a crecer como resultado de la preferencia de Israel a José. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Eso lo dijeron en Génesis 37:20. Fíjense, la cisterna en la cual querían echar su cuerpo era una de las cisternas comunes en Palestina. Y la versión que se habían propuesto contar a su papá les parecía absolutamente creíble, ya que Palestina era un país selvático durante el segundo milenio antes de Cristo. Y leones, osos y otros animales vagaban por allí libremente. Todo esto lo planearon en cuestión de segundos, mientras José se les iba acercando. Esto pues les fluyó así de repente. Ahora, Rubén, el hermano mayor de todos, el primogénito legítimo de Israel, es el que piensa rápido y les sugiere que no lo maten. Les propuso que mejor lo echaran vivo a una cisterna para que finalmente se muriera de hambre y sed. Ahora, Rubén es de los hijos de Israel, de todos los que él tuvo, fue el más inseguro, impetuoso como las aguas. Era inestable, impulsivo, elevado. O sea, tenía esa mente por otro lado que no sabía ni lo que estaba pasando alrededor de él. Ahora, él debió haberse parado en su raya y no haber permitido absolutamente en contra de su hermano nada. Él era el primogénito y todos los demás debían obedecer su palabra. Era el representante del patriarca Israel en su ausencia. Pero Rubén casi que les habló con miedo, con temor. Ellos prácticamente no reconocían su autoridad, pero por lo menos logró que no decidieran matarlo con sus propias manos. Pues ¿cómo les parece que finalmente llegan hasta donde está José llega hasta donde están sus hermanos y sin mediar palabra, porque no les respondieron ni el saludo, viéndose ese pobre desdichado rodeado de miradas iracundas y vengadoras que le aterraron, quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le montaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Eso está en Génesis 37, versículos 23 y 24. Míralo, lo primero que hacen, le quitan la túnica. Es lo primero que le quitan a él. Ahora, en medio de insultos y groserías, lo desnudaron, lo encueraron, lo dejaron sin nada. Y mientras le iban diciendo cosas, le gritaban, lo insultaban, o sea, y desahogaron toda la furia que tenían represada, contra su propia sangre. Ahora, cuando lo arrojan en la cisterna, José les suplicaba, les rogaba que no le hicieran lo que le estaban haciendo. Su desespero fue grande, pero no atendieron sus súplicas. Se encontró a merced del poder de aquellos hombres encolerizados. Esa cosa fue terrible, de las escenas más tristes y traumáticas que están registradas en las Sagradas Escrituras. Es cuando todos estos hermanos se ponen de acuerdo para hacerle mal a su propio hermano, su sangre. Llevándolo brutalmente a una cisterna profunda, le echaron adentro. Y después de haberse asegurado de que no podría escapar, lo dejaron allí para que pereciese de hambre. Mientras que ellos, sin inmutarse de lo que estaba pasando, con un secreto sentimiento de satisfacción, con aterradora indiferencia,
Oye, estos despiadados infames se sentaron dizque a comer pan. ¿Ah? Hágame el bendito favor. No, y no es nada. Ustedes pueden creer que con haberlo tirado a un miserable zarrapastroso, así como lo tiraron en esa siniestra cisterna, esos muérganos no quedaron contentos con ese acto. Ellos no estaban satisfechos con haberlo dejado ahí, en absoluto. En su sed de una venganza más absurda y tonta, querían más. Y contemplaron su gran oportunidad cuando de lo lejos ven acercarse una caravana de comerciantes que pasaba por enfrente de sus propios ojos. ¿Sabes quiénes eran los que venían en esa caravana de comerciantes que ellos estaban viendo con sus propios ojos? Los árabes ismaelitas. Sí, señores, descendientes de Ismael, que ya desde hace rato, el primer hijo de Abraham con Agar, que ya esa historia aquí ya se la conocen al derecho y al revés, porque la tenemos en nuestra serie publicada sobre el Islam y la profecía, donde contamos toda esa novela. Lo que pasa es que en Dotán, que fue la zona, que era la zona donde José los había encontrado, Dotán, estaba cerca de una importante ruta de comercio que conectaba con Galaad en la Transjordania. Esta gente mantenía un floreciente comercio con Egipto. Estos árabes en sus camellos traían aromas, traían bálsamo, traían mirra y en su caravana iban a llevarlo a Egipto. Entre esa vasta compañía iban unos mercaderes madianitas. Esa caravana de árabes ismaelitas comerciantes, en medio de su bálsamo, llevando los aromas. Estas eran las rutas de los inciensos, la ruta del bálsamo, la ruta de la mirra. Eran las rutas comerciales donde se dieron los intercambios comerciales con todos estos lugares, con todos esos países, con todas esas zonas. En esa vasta compañía iban unos mercaderes madianitas. Y es Judá, oigan bien, Judá, quien propone que vendan a José a esos ismaelitas. ¿Estás escuchando bien? Primero, quien había propuesto de que no le hicieran nada era Rubén. Ahora recuérdate que Rubén, como hermano mayor, él debía haber parado esa infamia y haber dicho: no le vamos a hacer nada, nos lo llevamos. ¿Cómo pueden hacer esto? Sinvergüenzas, mala sangre, malos hermanos. ¿Cómo se les ocurre? Afortunadamente Rubén logró que no lo mataran con sus propias manos, desaparecerlo con sus propias manos cómplices. Pero es Judá, cuando se acercan estos comerciantes, él es quien propone que vendan a José a esos ismaelitas. Es que la propuesta de la venta sale de Judá. Ahora, ¿cómo te parece que cuando Judá habla, todos consistieron? Lo que pasa es que de alguna u otra forma Judá sí va a representar esa autoridad sobre sus hermanos. Esa autoridad de la cual carecía Rubén, que era el legítimo primogénito, se la va a llevar Judá. Judá va a ser principal por encima de Rubén. Estas cosas pasan y ocurren en la profecía más adelante, en la generación de sus tribus y de todos sus descendientes. La patente de este carácter, de estos rasgos de carácter, va a primar sobre todos ellos. Todos consistieron y hacen el negocio con los mercaderes, cerrando la venta por un valor de 20 piezas de plata. ¿Dónde tenían estos pelados de esa cantidad? Bueno, sacaron pronto a José de la cisterna. Cuando vio a los mercaderes, José comprendió que la cosa era grave. Dimensionó la terrible verdad. Iba a convertirse en esclavo, porque convertirse en esclavo era una suerte más temible que la misma muerte. En la agonía de su terror, imploró a uno y a otro de sus hermanos, pero todo fue en vano. Endureciendo sus corazones a las súplicas de José, le entregaron en manos de los mercaderes paganos. La caravana continuó su camino y pronto se perdió de vista. Los mercaderes madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia, oficial del faraón de Egipto.
Rubén no tenía ni idea de la venta de José a los mercaderes ismaelitas. Pronto se dio cuenta lo que finalmente sucedió. Era el primogénito, pero sus hermanos no lo tomaban en serio. De hecho, se prestó para lo que sería uno de los engaños y las deslealtades más grandes cometidas contra la propia sangre registradas en toda la Escritura: ocultarle la verdad a su propio padre. A Israel nunca le enteraron de la suerte de su hijo favorito. Tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y mira que no dicen que es la túnica de tu hermano, de nuestro hermano, sino de tu hijo. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Esas crueles palabras, esas palabras tan sentidas están en Génesis 37, en los versículos 31 al 33. El corazón a Israel se le destrozó ese día. Mira que él ni siquiera conspiró contra los hermanos. Ustedes díganme la verdad, ¿qué han hecho? Rubén, viendo todo esto, nunca dijo nada. Judá, que fue el que propuso que lo vendieran, también. Dimensionen ustedes la mala sangre que tenían esos pelados en esas venas. Nunca Israel volvería a ser feliz, nunca más. No solamente ahora era el duelo por su amada esposa, sino por el hijo mayor que le dio su amada esposa. Él lo lloraba todos los días. La depresión se lo devoró vivo. Por las noches al acostarse le rogaba a Dios que pronto amaneciera, y en cada amanecer le rogaba a Dios por fuerzas para levantarse de la cama. Así fueron todos los días de los años en adelante. Años en los que a ninguno de sus hijos se le conmovió el corazón para confesar su infamia y lograr rebajar, aunque fuera con la verdad de lo sucedido, el suplicio del patriarca. Pero fueron esos mismos años los que José sufrió lo no visto en medio de su tragedia, de la cual el Dios de Abraham, de Isaac y ahora de Israel se habría de manifestar de una manera como solo él sabe hacerlo, milagrosamente. En Egipto, José pasó de ser esclavo a estar preso en la cárcel, y de ahí a interpretar los sueños del faraón, donde éste soñó con las famosas 7 espigas hermosas y las 7 espigas marchitas, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. A lo que José, inspirado por el Espíritu Santo, le interpreta como 7 años de abundancia en Egipto, se lo interpreta al faraón, y también José le aconsejó que se debía hacer buena provisión porque le seguirían 7 años de gran hambruna y escasez. Ahora el faraón nombra a José como gobernador de Egipto, el segundo en el trono después de él. Celebra una ceremonia grande donde lo invisten de autoridad. Le cambia el nombre por el de Safnapanea. Le da por mujer a Asenat. A sus 30 años, José es bañado en gloria en la tierra de Egipto. Durante esos primeros 7 años de abundancia, le nacen sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre en toda la tierra. Génesis 41, 54 al 57. El hambre que se sintió en todos esos países llegó hasta la tierra de Canaán, donde habitaban Israel junto con sus hijos. El patriarca los envía allá a comprar comida, y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José,
cuando vio a sus hermanos, los conoció. Eso está en Génesis 42, versículos 5 al 7. Ahora, después de una cantidad de trampas y acertijos que José les pone durante cierto tiempo, finalmente José revela su verdadera identidad. Sus hermanos lo reconocen, todos se echan a llorar, se abrazan, se piden perdón. Mejor dicho, ahí sí nadie tuvo intenciones de hacer nada, oiga. Nadie sabía lo que hacía, esto fue idea de fulano, es que él me empujó, es que fue, que el otro. Mejor dicho, en fin, a Israel le vuelve el alma al cuerpo al descubrir que su hijo no había muerto. Conoció toda la verdad. Ahora lo volví a ver convertido en el faraón de Egipto. Y es por una orden directa dada por Dios a Israel, le dice que no tenga miedo de subir a Egipto con su descendencia, porque la promesa del pacto abrahámico seguía vigente con él. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Eso está en Génesis 46, en los versículos 6, y luego saltamos del 26 al 28. Es así como la simiente de los hijos de Dios, el linaje escogido, la nación que venía naciendo, llegó a Egipto. Fue de esta manera como se establecieron en Egipto. El mismo rey les asignó un lugar, como había ofrecido, en lo mejor del país, en una región de Egipto llamada la tierra de Gosén. Y va a ser ahí, desde esa tierra, donde los hijos de Israel se van a fructificar y se van a multiplicar en gran aumento y se van a fortalecer tanto que llegarán al punto de llenar la tierra de Egipto, representando una terrible amenaza para ese imperio. Y eso será lo que veamos en el próximo episodio, cuando una vez muerto Israel, después José y todos los patriarcas, con el correr de los años ascenderá al trono de Egipto un nuevo faraón que no conoció a José y legislará un plan de esclavitud y opresión sobre todos esos israelitas en una tierra totalmente ajena a la tierra que Dios había prometido a su pueblo en el pacto hecho con el patriarca Abraham. Resumimos y nos fuimos. Uno, la envidia, el odio y la venganza de los hermanos contra José llegaron al punto de querer matarlo. 2. José es finalmente vendido a una caravana de mercaderes madianitas por 20 piezas de plata. Fue el precio pagado por su venta. 3. Los mercaderes madianitas a su vez venden a José como esclavo a Potifar, capitán de la guardia oficial del faraón de Egipto. 4. En Egipto, José asciende como gobernador de ese país y por causa de 7 años de hambruna que azota toda esa zona, una colonia de 70 israelitas emigra y se asienta en el imperio. 5. Reconociendo que Dios dirige cada paso de su pueblo en esta tierra, más por traumático que sea, en la producción audiovisual May Vanegas relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.